Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. A todos un saludo cristiano en el nombre del Señor. Y gracias a Dios por estar en este lugar. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 19. El tiempo avanzado, vamos a tratar de ser breve. Hechos, capítulo 19, versículo 1. En adelante dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, sigan el 2. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran por todos unos 12 hombres. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor Jesucristo. Mi Dios, te adoramos, te exaltamos en esta noche, Señor. Padre Celestial, gracias en esta hora, Dios mío. Señor Jesucristo, por estar delante de tu presencia divina en esta hora. Señor, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, mi Dios, por tu grande misericordia, Señor. Bendice tu amada iglesia, Señor, ayúdanos, Dios mío, para continuar adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Siéntense, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios en esta preciosa noche. Dios nos ha brindado esta bendición, nos ha regalado una vez más la oportunidad de estar delante del Señor. Y creo que para todos los que por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento de la palabra, cada día en nuestra vida hay un agradecimiento. Por fuertes que sean las dificultades, los momentos adversos de nuestra vida, le damos gracias a Dios porque es el Señor el que sostiene, el que nos da las fuerzas, el que nos guarda, el que nos fortalece, y que de esa manera podemos continuar adelante. Hay un tema que gracias a Dios pues vamos ya con alguna parte más de lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué has dejado tu primer amor? Es la pregunta. ¿Por qué has dejado tu primer amor? Recordando o tratando de hacer un breve análisis con respecto a la iglesia
de Éfeso. Vamos a los comienzos de lo que fue la iglesia en Éfeso, y precisamente es a ella, a la iglesia de Éfeso, a quien Dios en algún momento de la historia le hace como un reclamo. Dios señala precisamente a esa iglesia de Éfeso, pero como decía, qué importante ir a las raíces, al comienzo de la iglesia, precisamente en Éfeso, a la que ya en Apocalipsis encontramos el mensaje directo a la iglesia precisamente de Éfeso. Éfeso, la iglesia, hablando de la iglesia, empezó en una historia o en un momento crucial, un momento difícil aparentemente, aunque se dice de Éfeso que Éfeso era una de las ciudades más importantes de aquel entonces. Éfeso era considerada una metrópolis. Habitaban en aquella ciudad alrededor de unas 25,000 personas. En aquella ciudad, en lo que era Éfeso, habían allí numerosos judíos que eran reconocidos, que tenían desde luego su ciudadanía como judíos, y que allí funcionaba una de las sinagogas en las que Pablo predicó el Evangelio, predicó la palabra del Señor. Pero a pesar de los lujos que tenía Éfeso, como era el templo de la gran diosa Diana, el templo de Diana, se dice que se llevaron unos 220 años para construir el templo de Diana, y era algo que ocupó en el mundo. Cuando se habla de las maravillas del mundo, el templo de Diana estaba considerado entre las 7 maravillas del mundo. Era algo desorbitante. Fue destruida alrededor de unas 7 veces, y 7 veces reedificado el templo de la diosa Diana. Pero algo que podemos nosotros recordar es cómo comienza la iglesia en Éfeso. A eso es que vamos. No es a lo hermoso de la ciudad, no es el brillo, el mármol, lo que habían, el tiempo que se habían demorado para construir, sino a pesar de toda la idolatría que había en Éfeso, allá comienza una iglesia. Parece que eran seguidores de la enseñanza de Juan antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la doctrina verdadera, antes de conocer la revelación del nombre del Señor Jesucristo. Estos eran seguidores de la doctrina de Juan el Bautista. Por eso cuando el apóstol Pablo dice la Biblia, recorriendo, o aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta para ellos
porque nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran seguidores de una doctrina, eran seguidores de un evangelio, pero no tenían clara la revelación del nombre del Señor, menos que se les hablara del poder del Espíritu Santo. En aquel momento dice que Pablo les pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dan respuesta al apóstol Pablo. El apóstol comienza a mostrarle por las Escrituras. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que había de venir, esto es, en Jesús el Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Lo importante que es cuando hay revelación de Dios. Lo importante que es cuántas personas han durado años enredados en alguna doctrina porque no han tenido la revelación de la sana doctrina, la revelación de la palabra del Señor. Pero en aquel momento, cuando oyeron que Pablo les dice esto es en Jesús el Cristo, cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que hablaban en lenguas y profetizaban. Alabanzas al nombre del Señor. Esa iglesia de Éfeso empieza en medio de un mundo, hablemos del mundo de Éfeso, el tiempo en que ellos estaban permeados por la idolatría, permeado por grandes oposiciones que habían en el entorno. Pero allí hay una iglesia que nace bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay una iglesia que tiene principios cristianos. Se habla, como decía antes, de la iglesia en Éfeso, una iglesia que creció mucho, se hizo muy fuerte, se hizo el centro religioso, el centro del cristianismo en la época. De manera que el mensaje a la iglesia de Éfeso era precisamente eso, lo que había comenzado antes, pero que en el transcurso del tiempo ellos van olvidando cuáles fueron sus comienzos, cuáles fueron sus principios. La Biblia nos habla no solamente de estos, la Biblia nos habla del pueblo israelita, el pueblo de los hebreos, el que nosotros conocemos como aquella nación que la Biblia dice que salió de la cautividad, salió de la tierra de Egipto. La visión de los israelitas en aquel momento era caminar en el desierto. Y el profeta Jeremías le recuerda precisamente al pueblo de Israel. Le recuerda lo que eran ellos, lo que fue su comienzo, lo que fueron sus primeros días, cuando ellos caminaban en pos del Señor en el desierto. Jeremías capítulo 2, el versículo 1 en adelante. La apostasía
es lo que hace que se pierda el primer amor. El primer amor, muchos cristianos preguntan, hermano, ¿cuánto dura el primer amor? De pronto ellos hablan de días, de meses. ¿Cuántos meses o cuántos días dura el primer amor? El primer amor se termina el día que un cristiano permite que se acabe el primer amor. El primer amor es algo que lo conservamos si nos aferramos de la mano del Señor. El primer amor, hermano, es algo que está en el cristiano hasta el día en que Él permita que ese primer amor se acabe. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice la Biblia hablando acerca de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. Alabado el nombre del Señor. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Me he acordado del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. No importa la inclemencia del clima, no importan las adversidades del desierto. Lo importante era quién era ese pueblo, quién era Israel. Andaban en pos de mí en el desierto. Santo era Israel a Jehová. Eran las primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios recuerda ese primer amor. ¿Quién era Israel en ese primer amor? Eran las primicias de los primeros frutos. Pero ahora viene la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Cuál fue el pecado que encontraron en mí? De pronto, el incumplimiento de las promesas, el incumplimiento de lo que Dios tal vez les había prometido. Todo lo que Dios les dijo, Dios se lo cumple al pueblo de Israel. Todo lo que Dios le ha dicho a la iglesia, se lo cumple sin faltar nada de lo que Dios nos ha prometido. De manera que la pregunta de Dios a Israel es: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ya no es el pueblo de antes. Se hicieron vanos y no dijeron ahora: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Porque ¿qué era Egipto? Egipto era la casa de hierro. Egipto era el lugar tal vez invencible. La fuerza del faraón era una fuerza invencible. ¿Cómo sacar a Israel de Egipto? Si Egipto era la potencia mundial del momento de la historia. De manera que hablar de sacar de Egipto a Israel
imposible, pero para Dios, alabado sea su santo nombre, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. El poder del faraón se doblegó. Las fuerzas del faraón se destruyeron. La fuerza, el ejército del faraón quedó en las orillas del mar. Y hay un Dios que tiene su brazo levantado. Hay un Dios que le muestra a los egipcios. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Alabanzas al Señor. Pero ellos me dejaron a mí. Se olvidaron de mí. Ellos se alejaron de mí. Los sacerdotes, el pueblo, los que profetizaban, todos se alejaron de mí. Verso 9.